Aquí estamos en Dateate Radio, de Uniminuto Radio, y tenemos un tema de conversación muy interesante el día de hoy, y es el de un documental, bueno, que más bien es una conversación que va a estar en las salas de Cine Colombia Alternativo los días 14, 15, 16 y 17, con el Papa Francisco, que habla sobre los vicios y las virtudes. Pero bueno, para esta conversación que vamos a tener, tenemos la compañía de la profesora Sonia Torres. Ella es la directora de Dateate y es una persona creyente. Profesora, bienvenida, ¿cómo estás? A ustedes buenos días, espero que tengan buenos días o buenas tardes a la hora que nos vayan a escuchar, espero que tengan un bonito día hoy en esta Bogotá fría. También tenemos el gusto de tener la compañía del profesor Wilmar Steven Roldán. Él es doctor en teología de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con una maestría en misionología y comunicación social de la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, Italia. También es especialista en Mariología, no sé si lo estoy diciendo bien, espero que sí, de la Facultad de Teología de Marinun en Roma, Italia. También es teólogo y licenciado en teología en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es profesor de planta de la Javeriana también y asistente de dirección del Centro de Formación de Teología de la misma institución. Entonces, para nosotros es un gusto tenerlo aquí en Uniminuto Radio. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Daniel, un saludo para ti y para todos los seguidores audientes de esta emisora, grata para nosotros. Profesor, antes de la muerte del Papa Francisco, el periodista y teólogo italiano don Marco Posa se sentó a conversar con el Papa Francisco antes de su muerte y esta línea de conversación se hace por los medios del artista Giotto de Bondone en Padua. Nosotros tuvimos la oportunidad de ya ver esta conversación y tocaron temas desde la exploración del alma a través del arte, la fe y todos estos siempre enmarcados desde las doctrinas de la iglesia. Pero el difunto Papa también tiene muchos temas interesantes, por lo menos para mí, y son todas estas ideas fundacionales de la fe. Profesor Wilmar, desde su formación, ¿qué considera usted que es un acto de fe? Un acto de fe puede ser considerado la manera en cómo el ser humano se vincula profundamente desde una manera interior hacia lo exterior con lo trascendente a través del otro, de su entorno y de su propia conciencia. Profesora Sonia. Bueno, pues yo creo que eso es un tema de, yo que soy una persona creyente, es un tema de creer en algo, de creer en algo superior, de creer que no nacimos por arte y magia al Espíritu Santo, sino que hubo alguien que ayudó en ese proceso y que definitivamente creer en Dios es un tema de fe. Si uno no tiene fe en algo, creería que tiene uno una vida muy vacía tal vez, porque no hay como una creencia en que realmente uno pueda eh, tener una vida para servirle a alguien, que es el fundamento, pues lo veo de esa manera, de Dios, de la Iglesia católica. Profesor, desde la teología y las doctrinas católicas del Papa, él habla mucho sobre los estándares morales, estos cambios que influyen en la iglesia. ¿Usted qué piensa de eso? Pues el Papa Francisco es hijo de dos grandes tradiciones sociales que hay dentro de la Iglesia. La primera es hijo sin duda alguna de la doctrina social. Y como hijo de la doctrina social, lo que hace es ir trayendo las enseñanzas bajo los principios de esta doctrina social y los está aplicando al contexto en el cual él se enmarcó históricamente. Pero también Francisco es un hijo del Concilio Vaticano II y al ser hijo del Concilio Vaticano II tiene en sí la impronta de
presentarle al mundo una manera nueva de cómo la iglesia se relaciona con, con su momento histórico. Por tanto, yo creo que Francisco es la fusión entre los principios de la doctrina social y el Concilio Vaticano II, arraigados estos dos en el Evangelio. Para mí eso es una conversación filosófica que hubo entre el Papa Francisco y la persona que me entrevistó. ¿Cómo podemos relacionar ese tema de filosofía, que es una ciencia que viene prácticamente del hombre, pero también que estudia creencias? ¿Cómo lo podemos relacionar con la fe, con las creencias? Y como darle un sentido de humanidad a todo el tema religioso. Yo coincido con la profesora Sonia en que hay un diálogo en torno a lo filosófico, pero yo creo que va más allá de lo filosófico. Para mí, hay dos elementos fundamentales en este diálogo y pues si quieren podemos ir entrando en el tema del documental, y es que utilizan una mediación hermenéutica para poder interpretar los iconos del Giotto y ponerlos en el lenguaje cotidiano de la teología actual. Por tanto, superan la frontera de lo filosófico y ponen una mediación entre lo icónico, lo filosófico, que es la estética, y una estética centrada en una enseñanza puntual de carácter moral, como son los vicios y las virtudes. Entonces, sí hay algunos rasgos característicos de un diálogo filosófico mediado por la estética, sin duda alguna, y en esa mediación estética el valor importante de esta conversación es ese carácter hermenéutico interpretativo que tanto don Marco Posta, perdón, y el Papa Francisco van dándole a una larga y extendida catequesis. Profesor, para quien nos esté viendo y escuchando, ¿se puede dar, por ejemplo, un lineamiento fácil de entender para el Giotto de Bardone, por favor? Sí, pues digamos que las escuelas del Renacimiento, las escuelas artísticas del Renacimiento, es uno de los momentos de la historia del arte más estudiados. Y las escuelas, especialmente la florentina y la escuela romana, son dos escuelas que luchaban quién iba a ser el maestro que iba a ilustrar murales, cúpulas, capillas y otros templos del catolicismo. Y en esa disputa, autores como el Giotto eran uno de los más reconocidos y solicitados por la capacidad teológica que tenía de sintetizar elementos de carácter bíblico en las representaciones que hacía. Y considero que traerlo y hacer una lectura hermenéutica de su obra en nuestro contexto no es otra cosa que revivir la importancia que tuvo la lectura teológica de los evangelios llevada a la representación pictórica. Y de allí entonces que este sea uno de los personajes más apetecidos por parte del clero, por parte del rey, por parte de la alta clase italiana para poder representar obras fantásticas como la que está presente en esta capilla en Padua. Profesor, hay algo que yo estoy de acuerdo con lo que dijo anteriormente, es que esta conversación acerca a quien esté viendo más sobre estas doctrinas. No necesariamente es religioso. Como la profesora Sonia dijo, ella es una persona creyente. Digamos que yo soy más pegado hacia en este caso, hacia la hermenéutica. Pero, ¿por qué le parece que es tan apropiado de pronto lo que hizo don Marco para acercar más o menos a esta conversación a cualquier persona, no solo una persona de fe? ¿Le parece eso que fue un punto a favor? A ver,
tenemos que partir del hecho de quién es Marco Pozza. Marco Pozza es un sacerdote que hace un doctorado en la Gregoriana en Roma sobre literatura. Es decir, es una persona que conoce muy bien como sacerdote la filosofía, la teología, la doctrina católica, pero cruza la frontera y se mete en el mundo de la hermenéutica a través de la literatura. Y por este canal de acceso de la literatura entra a otras denominaciones del arte, en este caso el arte, la pintura y el muralismo. Sin embargo, hay 4 entrevistas que él previamente ya le hace al Papa Francisco, una sobre el Padre Nuestro, otra sobre la Ave María y un par de entrevistas más que lo que busca este sacerdote es también un periodista, es traducir el lenguaje religioso a un lenguaje mucho más secular para que la audiencia comprenda los elementos que están presentes en las representaciones renacentistas en categorías teológicas actuales. Yo lo podría sintetizar, es un hermeneuta. Es interesante, además que esto fueron 4 capítulos que se volvieron, los editaron todos para que tenga una proyección en cines. Pues en lo que estábamos hablando antes de comenzar la entrevista con toda la organización del Vaticano y sus medios. Pero la profesora Sonia también tiene una pregunta. Sí, precisamente con esto que acaba de decir último el profesor, quiero preguntarle cuál fue el éxito finalmente del Papa Francisco, que logró llegarle a los jóvenes que muchas veces no son religiosos o no creen en Dios o no creen en nada prácticamente, pero también logró cautivar a las personas adultas que tienen una creencia más fuerte hacia algo más supremo, pero también logró llegarle a los niños, pero es decir, logró cautivar a todas las personas que en su momento iban en contra de la iglesia, básicamente. ¿Cuál cree que fue ese éxito que tuvo el Papa Francisco respecto a esto? Ay, Sonia, gracias por esa pregunta porque de eso podríamos hablar todo un programa y hasta más. A ver, para ser un poco sintético y ayudarle también a la audiencia a entender qué quiero decir. Para mí la mejor biografía de Jorge Mario Bergoglio es un libro que se llama El Gran Reformador, escrito por un historiador de la Universidad de Oxford llamado Austin Ivery. Esa es una biografía del Papa que ustedes pueden encontrar en cualquier medio de la red y la pueden descargar gratuitamente. El Gran Reformador. Y yo creo que esa fue la clave de el pontificado del Papa Francisco. Se gana a la audiencia siendo un reformador en medio de una sociedad totalmente desgastada por el materialismo, la globalización y el mercado. Y le habla a las audiencias invitándolas a renovar y transformar sus contextos. Para mí, sus 3 textos capitulares, todo el magisterio del Papa Francisco es supremamente fascinante de leer, pero la base de en dónde va marcando su derrotero para proponer las reformas y la transformación, que es lo que engancha a jóvenes, a niños, a universitarios y a personas adultas, está en su primera exhortación apostólica, que está dedicada a presentar su plan programático. Y en ese texto el Papa Francisco lo que hace es decir sobre qué quiere transformar. Y ahí hay cosas supremamente interesantes. En Evangelii Gaudium, que es el título de esta exhortación apostólica, de este libro, el Papa propone a la sociedad un cambio de mentalidad, un cambio de chip. Y eso le suena muy fácil a las audiencias actuales. Y luego se la juega con 2 documentos maravillosos que cruzan la frontera de lo religioso, lo eclesial,
y van mucho más a lo contextual. Es Laudato Si y Fratelli Tutti. En esos dos textos, yo en esta semana, el miércoles, vamos a tener la celebración de los 5 años de la Fratelli Tutti, y en un panel en el que estoy preparando, estoy releyendo otra vez la Fratelli Tutti. Yo digo, los problemas actuales que Francisco en el 2020 presentan en este libro están calcados como si estuviera leyéndonos la realidad hoy. Y lo interesante de los textos de Francisco, y esto para cerrar la respuesta que le quiero dar a Sonia, es que el Papa Francisco presenta una imagen y hace interpretación de la imagen. Por eso este documental es muy lo que es él para enseñar. Muestran una imagen, hablan de la imagen. Así se escriben los libros, o así escribió los libros él. Muestra una imagen, interpreta la imagen, da claves sobre la imagen, pero no es una clave cerrada, sino abierta para que todos podamos interpretar. Esa es una clave de transformación y renovación social, que el Papa Francisco invita a ver la imagen, propone su idea, pero también nos dice cuál es tu idea. Profesor, a mí me llama mucho la atención que el Papa Francisco, bueno, además de que habló de la moralidad, o le preguntaron, me gustó mucho cómo tomó el tema de la prudencia. Él es un ícono. Una persona, sea creyente o no, el Papa Francisco fue una persona completamente famosa y muy influyente en el mundo. ¿Usted cómo cree que desde las doctrinas de la Iglesia y todo este, digamos, poder mediático que tiene un papa, cómo hizo el Papa Francisco para manejar precisamente eso, la prudencia, en un mundo tan conflictivo como el de hoy en día? Yo creo que escuchando a algunos colegas que lo conocieron mucho más humanamente en la compañía de Jesús, a él lo veían como un tipo sereno, tranquilo, por su historia dentro de la compañía de Jesús, lo veían un tipo que tenía unos principios claros y centrados en el Evangelio. Y eso fue lo que le ayudó a él en medio de un pontificado que fue un pontificado puente entre la turbulencia del mal pontificado de Benedicto XVI, mal pontificado políticamente, administrativamente, teológicamente es brillante, Ok, pero eclesiásticamente fue un pésimo pontificado porque manejó muy mal asuntos de la moral dentro de la iglesia. Y viene a ser un puente entre lo que es Benedicto y lo que está haciendo León XIV, que León XIV es un conciliador entre los de avanzada y los tradicionalistas. Entonces Francisco se convierte en un puente de diálogo entre Benedicto y León XIV, en donde siendo ese puente, él lo que hace, y gracias a su historia, es ser un político de acciones concretas, y al ser un político de acciones concretas, ahí se vuelve un hombre prudente, porque no, muchas cosas de las que él hubiese querido hacer, muchas veces no las podía hacer por prudencia. Yo recuerdo Matteo Zuppi, el cardenal Zuppi, que fue uno de los cardenales más cercanos a él, el más social, y a quien el Papa delegó para los diálogos en la guerra entre Rusia y Ucrania. Fue el que le ayudó a contener muchas posiciones políticas que él tenía fuertes. Y yo creo que lo que hizo Francisco fue una jugada supremamente bien estratégica. Él se rodeó y él no hablaba por sí solo, sino que hablaba por su equipo, hablaba por... El grupo se llamaba el grupo el G8, que eran 8 cardenales de distintas latitudes que le apoyaban a mantener esa postura, si pudiéramos decirlo, prudente. profesor Osorio. Claro, pero hubo también muchas controversias de las cosas que él decía. Recuerdo, por ejemplo, cuando mencionaba que, o sea, hacía referencia a las personas de comunidades LGBTI, que igualmente eran seres humanos y que Dios los acogía.
hubo muchísima controversia cuando se refirió a ese tema, precisamente de la misma iglesia, porque pues, nadie, para nadie es un secreto que la iglesia siempre ha estado es muy conservadora frente a ese tema. Y así como este tipo de temas, hubo otros en donde también hubo controversia y ahí no primó los silencios o no primó la prudencia, sino tal vez también por eso es que lo querían tanto, porque él decía lo que pensaba. Sí, ahí Sonia lo que primó fue el ser pastor. Él no hizo otra cosa que cuidar a las ovejas, perdón, y cuidar a las ovejas del rebaño, especialmente a las ovejas que estaban quedándose del rebaño, descuidadas en el rebaño. Y lo que hace es una acción pastoral. Más allá de crear y generar un escándalo, lo que hizo fue dar, la palabra pastoral es una palabra bellísima que muchas veces no entendemos el significado y para nuestra audiencia voy a resumirla en una palabra. La palabra pastoral viene de pasto en el latín o en el italiano tradicional, un poco de la campaña, del campo. El pasto es el alimento. Por tanto, pastoral es alimentar bien, dar buen alimento. Y lo que hace Francisco es, con estos gestos, es darle alimento, alimentar bien, en un tema que ha sido uno de los temas más controversiales dentro de la iglesia. Lo que hace es acercar a quienes han estado excluidos dentro de la eclesialidad, dentro de la comunidad eclesial. Por tanto, no nos deberíamos escandalizar y no nos deberíamos dejar atrapar por los medios que buscan hacer de un acontecimiento como este eh, un símbolo de escándalo o de no es ningún escándalo incluir a los excluidos. Eso es evangelio puro. Eso fue lo que hizo Jesús de Nazaret. Comer con prostitutas, con paganos, con publicanos, con pecadores, porque vino a salvar a los que estaban condenados, a redimir a ellos que estaban a las afueras, estaban excluidos. Y Francisco es muy del evangelio en eso. Es un papa de los excluidos y por eso una medida como esa, lo único que hizo fue ser pastor, incluir a las ovejas excluidas del rebaño. Profesor, creo que es más que apropiado también que ahorita este documental que se va a poner se ha visto, creo que es muy interesante y se pueden sacar muy buenas cosas, sea una persona creyente o no. Creo que es una muy buena conversación para con uno mismo. Y quisiera cerrar con una pregunta que es, el Papa Francisco también habló mucho cuando le preguntó don Marco, que cuál es el corazón de la fe, porque hemos hablado mucho de eso acá, entre líneas, pero para el profesor, desde sus doctrinas, ¿cuál es el corazón de la fe? Yo me quedo con la última respuesta del Papa Francisco, que me parece que es un cierre en crescendo, como dicen los directores de música, porque él dice Jesús, el centro y corazón de nuestra fe es Jesús. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Nuestros sentidos, como diría San Ignacio de Loyola, tienen que agudizarse y sintonizarse con el querer de Dios a través de las acciones de lo que Jesús nos enseña constantemente en su evangelio. Con esto nos sobra y nos basta. El centro de nuestra fe, el centro de la vida y el centro que nos ayuda, lo que nos ayuda a entender que somos virtuosos y viciosos, es la experiencia de la encarnación de un Dios que viene a enseñarnos en medio de nuestros vicios cómo vivir la virtud, cómo vivir la plenitud en Dios. Profesor Wilmer, muy interesante como siempre, muchas gracias por su tiempo. Creo que las personas que se van a animar a ver el documental también van a tener una muy buena conversación y creo que de eso se trata siempre esto, de pensar y repensar para qué nos llena de vicios y qué nos llena de virtudes también en la vida, yo creo.
Muchísimas gracias por estar aquí en Uniminuto Radio, profesor. A ustedes, muchas gracias. Profesora Sonia, muchas gracias por la compañía. A ustedes, el profesor, también muchísimas gracias por compartir sus conocimientos, su visión de lo que es el Papa Francisco. Entonces, espero que nos volvamos a ver, profesor. Muchísimas gracias por todo y bienvenido aquí siempre. Muchas gracias, un saludo a todos y mis mejores deseos de poder vivir eso que decía al principio del documental, que este documental no es otra cosa que un pretexto para poder hablar de cómo dejarnos iluminar por la belleza de Dios. Maravilloso. Profesor, muchas gracias otra vez y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Les habló Daniel Rojas Chía y vamos a volver muy pronto en Dateate Radio con otro tema muy interesante. Hasta luego.